Bienvenidos un día más a este vuestro canal de salseo y noticias del corazón, donde desgranamos todo lo que pasa en el mundo de los famosos. Hoy tenemos un plato fuerte, un escándalo que ha sacudido el panorama de las telenovelas turcas y que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si habéis leído bien el título, hoy vamos a hablar del supuesto encontronazo entre Demet Özdemir y Can Yaman, un drama que parece sacado de una de sus propias series, pero que lamentablemente es muy real. Y es que, como ya sabéis, esta pareja ha sido el centro de todas las miradas, tanto por su química en pantalla como por los rumores sobre su relación fuera de ella. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cómo ha explotado Demet y qué tiene que ver Can en todo esto? Pues agárrense a sus asientos porque hoy vamos a desenredar este lío con pelos y señales. Así que si eres fan de las telenovelas turcas, si te encanta el cotilleo y si quieres estar al día de los últimos dramas, no te puedes perder este vídeo. Y por cierto, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Arrancamos! La historia, como la mayoría de las grandes historias de amor y desamor, empieza con una chispa, con una conexión que traspasó la pantalla. Demet Özdemir y Can Yaman, protagonistas de la exitosísima serie Erkenci Kuş, nos conquistaron a todos con su romance en la ficción. La química era palpable, la complicidad evidente y no tardamos en preguntarnos si lo que veíamos en la tele también existía en la vida real. Los rumores sobre una posible relación no tardaron en surgir, alimentados por fotos en redes sociales, comentarios ambiguos y miradas que lo decían todo. Sus fans, divididos entre los que querían verlos juntos y los que preferían mantener la ficción separada de la realidad, analizaban cada gesto, cada palabra, cada publicación en busca de una confirmación. Y aunque nunca hubo una declaración oficial, la percepción general era que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero claro, la vida real no es una telenovela y, como suele pasar, el cuento de hadas no siempre tiene un final feliz. Los rumores de su supuesta relación sentimental fueron tan intensos como efímeros. De un día para otro la magia pareció desvanecerse, los gestos de cariño desaparecieron, y la complicidad se tornó en distancia, al menos ante las cámaras. Entonces comenzaron a surgir los rumores de una ruptura, de diferencias irreconciliables y de un ambiente tenso en el set de grabación. Lo que había empezado como un idilio prometedor, se había convertido en un culebrón de la vida real. Y ahí es donde la historia empieza a ponerse interesante porque los dimes y diretes, las indirectas y los silencios, crearon un caldo de cultivo para lo que vino después. Y es que según parece la relación entre Demet y Can, o al menos, lo que quedaba de ella, era una bomba de relojería a punto de explotar. Los rumores de que Can Yaman no siempre se comportaba de manera correcta ni profesional, con sus compañeras de trabajo empezaron a circular con más fuerza. Se hablaba de un comportamiento prepotente, de comentarios desafortunados y de un trato poco respetuoso hacia algunas personas del equipo de rodaje. Estas acusaciones, aunque nunca confirmadas oficialmente, calaron hondo en la opinión pública, especialmente entre los fans de Demet, quienes defendían a capa y espada a su ídola. Y es aquí, en este ambiente de tensión y malestar, donde supuestamente se desencadena el episodio que nos trae hoy aquí. Según varias fuentes, y esto como siempre lo tomamos con pinzas, porque no hay confirmación oficial, parece que Can Yaman, en un arrebato, hizo un comentario bastante subido de tono a Demet, una frase que, según los testigos, fue considerada una falta de respeto total. No sabemos con exactitud cuáles fueron las palabras concretas, pero sí que se comenta que fueron lo suficientemente ofensivas como para hacer que Demet explotara, llegando incluso a ponerle los puntos sobre las íes en público. Imagínense la escena, un set de rodaje con el ambiente ya de por sí tenso, un comentario fuera de lugar, y la reacción explosiva de Demet. Según los testigos, Demet no se quedó callada. Su respuesta no fue tibia ni discreta, sino más bien un estallido de rabia y frustración. Se dice que no dudó en confrontar a Can, diciéndole lo que pensaba sin tapujos, dejando claro que no iba a tolerar ese tipo de comportamiento. Fue una escena tensa, un momento de alto voltaje que, según se comenta, dejó a todo el mundo con la boca abierta. La reacción de Demet, lejos de ser considerada como un simple arrebato, fue vista por muchos como un acto de valentía y empoderamiento, una demostración de que no iba a permitir que nadie, ni siquiera una estrella de su calibre, la tratara de esa manera. Y es que al parecer, este no fue un incidente aislado. Se rumorea que otros miembros del equipo de rodaje también habían sido víctimas.
De actitudes similares por parte de Khan Yaman, actitudes que, según se cuenta, no se limitaban a comentarios fuera de lugar, sino que también incluían menosprecios y faltas de respeto. Y claro, ante tal panorama, la explosión de Demet, lejos de ser un acto aislado, fue vista como el detonante de una situación insostenible. Pero como suele pasar en estos casos, la historia no terminó ahí. El eco de la supuesta discusión entre Demet y Khan resonó en las redes sociales, convirtiéndose en el tema de conversación del momento. Los fans de Demet, indignados por el supuesto comportamiento de Khan, se movilizaron en su defensa, creando hashtags de apoyo y criticando duramente al actor. Por otro lado, algunos fans de Khan trataron de minimizar el incidente argumentando que todo era fruto de rumores y exageraciones, o incluso llegando a justificar su comportamiento. La polémica no hizo más que crecer, dividiendo aún más a los seguidores de ambos actores y alimentando un debate que trascendió las fronteras de las telenovelas turcas. Y es que al final, lo que parecía un simple roce entre compañeros de trabajo, se convirtió en un problema de gran magnitud, una crisis de imagen que afectó a ambos protagonistas. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como en el extranjero, no tardaron en hacerse eco de la noticia, amplificando el escándalo y alimentando la expectación de los fans. El silencio de ambos actores, lejos de apaciguar las aguas, alimentó aún más los rumores y especulaciones. Y es que en el mundo de las celebridades, el silencio a veces es más revelador que las propias palabras. Ahora bien, es importante destacar que toda esta historia, por muy jugosa que suene, está basada en rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial por parte de Demet, de Khan o de ninguna de las personas implicadas directamente en el incidente. Es decir, podemos afirmar con total seguridad que todo lo que se cuenta sea verdad. Sin embargo, la cantidad de testigos y las similitudes entre las diferentes versiones hacen pensar que algo de cierto hay en todo esto. Además, la falta de desmentido por parte de ambos actores ha llevado a muchos a creer que al menos, sí hubo algún tipo de discusión o enfrentamiento entre ellos. Lo cierto es que independientemente de si todo es verdad o no, este episodio ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla no siempre se traduce en una buena relación fuera de ella, y de cómo los rumores y las especulaciones pueden llegar a dañar la imagen de los personajes públicos. También es un recordatorio de que las celebridades, a pesar de su fama y éxito, son seres humanos con problemas y conflictos como cualquier otro. Y también es un reflejo de que en muchos ámbitos el comportamiento abusivo y la falta de respeto no están superados, por mucho que se avance en otras cuestiones. Y ahora, vamos a intentar analizar un poco todo este embrollo. ¿Por qué ha explotado Demet? ¿Qué la llevó a reaccionar de esa manera? Pues bien, creo que son varios los factores que pudieron influir en su reacción. En primer lugar, está el supuesto comentario ofensivo de Khan, que obviamente debió ser la gota que colmó el vaso. Pero creo que también hay que tener en cuenta el ambiente de tensión que se respiraba en el set de grabación, los rumores de su supuesta mala relación con Khan, y la presión mediática a la que ambos estaban sometidos. Todo esto debió crear una situación insostenible para Demet, que al final, decidió plantar cara y defenderse. Además, creo que su reacción también puede entenderse como un acto de empoderamiento, una declaración de intenciones de que no va a permitir que nadie la trate de manera irrespetuosa. En un mundo donde a menudo se espera que las mujeres sean calladas y complacientes, la reacción de Demet fue vista por muchos como un soplo de aire fresco, un ejemplo de valentía y determinación. Y también es una muestra de que los tiempos están cambiando y de que cada vez más personas, sobre todo mujeres, no están dispuestas a tolerar faltas de respeto. Por otro lado, es importante analizar también el papel de Khan Yaman en todo este drama. ¿Por qué se habría comportado de esa manera? ¿A qué se deben las acusaciones de prepotencia y falta de respeto? Pues bien, aquí también entran en juego varios factores. Es posible que la presión del éxito, la fama repentina y el ego influyeran en su comportamiento. También es posible que hubiera algún tipo de conflicto personal con Demet que nunca llegó a salir a la luz. O quizás simplemente sea una persona con una personalidad difícil y un concepto erróneo de las relaciones interpersonales. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que las acusaciones en su contra han dañado gravemente su imagen pública y han puesto en entredicho su profesionalidad. En un mundo donde la reputación es fundamental, Khan Yaman tendrá que trabajar duro para recuperar la confianza del público y de sus compañeros de trabajo.
Y es que, como hemos visto en muchos casos, el éxito y la fama no son garantía de felicidad y bienestar, y que a menudo pueden sacar lo peor de las personas. Es una lección que nos sirve a todos, no solo a los famosos, y que nos recuerda que la humildad y el respeto son valores fundamentales para construir relaciones saludables. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos extraer de todo este culebrón? Pues creo que hay varias. En primer lugar, es importante recordar que la realidad no es una telenovela. La química en pantalla no siempre se traduce en una buena relación fuera de ella, y que los romances de ficción no tienen por qué ser un reflejo de la vida real. En segundo lugar, es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos con problemas y conflictos como cualquier otro. No debemos idealizarlos ni pensar que sus vidas son perfectas. También debemos ser conscientes de que los rumores y las especulaciones pueden dañar la imagen de las personas, tanto famosas como anónimas, y que es importante contrastar las noticias antes de dar por ciertas las afirmaciones. Y por último, este incidente nos recuerda la importancia de defender nuestros derechos y de no tolerar la falta de respeto, sea cual sea la persona que lo ejerce. La reacción de Demet, más allá de la anécdota, es un ejemplo de valentía y empoderamiento que nos sirve de inspiración a todos. En definitiva, el supuesto encontronazo entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un verdadero terremoto en el mundo de las telenovelas turcas. Una historia de amor, desamor, rumores, especulaciones, y, al parecer, un estallido de rabia y frustración que ha puesto de manifiesto las tensiones que se esconden detrás del glamour y las cámaras. Una historia que, a pesar de no haber sido confirmada oficialmente, nos ha dado mucho de qué hablar y nos ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la importancia de defender nuestros derechos. Y sobre todo nos recuerda que detrás de cada personaje famoso hay una persona real, con problemas, conflictos y sentimientos. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo, un final que sin duda nos ha dejado con muchas preguntas y reflexiones. Hemos intentado desgranar todo lo que sabemos sobre el supuesto incidente entre Demet y Can, analizando las posibles causas y consecuencias, y tratando de extraer algunas lecciones de todo este drama. Esperamos que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Recuerden que, como siempre, este vídeo está basado en la información que tenemos disponible hasta el momento y que, por supuesto, no podemos confirmar la veracidad de todos los hechos que hemos contado. Por eso los invitamos a seguir investigando y a sacar sus propias conclusiones. Queremos daros las gracias de todo corazón por acompañarnos un día más en este canal. Vuestro apoyo es fundamental para seguir creciendo y para seguir ofreciéndoles contenido de calidad. Les agradecemos enormemente cada like, cada comentario y cada suscripción. Y hablando de comentarios, nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este escándalo. ¿Creen que Demet hizo bien en reaccionar de esa manera? ¿Qué opinan del supuesto comportamiento de Can? Los invitamos a dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios y a debatir de manera respetuosa y constructiva. Queremos escuchar todas sus voces y crear un espacio donde todos podamos compartir nuestras ideas y sentimientos. Y ahora, para terminar, un pequeño recordatorio. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y no queremos que se pierdan nada. Así que ya saben, nos vemos en el próximo vídeo, gente guapa. Hasta la próxima.